3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence start. Wanna Geeks. Las personas deberían perseguir todo aquello que las apasiona. Eso las haría más felices que cualquier otra cosa. Elon Musk. Quise empezar con esta frase porque parecería esta clásica de un empresario y con su onda echaleganista y que es muy criticado. Creo que Elon Musk tiene dos perfiles. Uno que lo idolatra, ese de los tiburones, que quiere ser empresario, y el otro que lo odia porque es el destructor del mundo. En su mayoría ese es como el amado odiado. Pero quise empezar en esta frase. Evidentemente, el tema de hoy es Elon Musk y la compra de Twitter y los gigantes de la tecnología y qué implica esto para el mundo. Pero esta frase me parece interesante porque los grandes en todo la usan, ¿no? Incluso directores de cine, la misma Rosalía dice que trabajes duro en lo que amas. Entonces, ahí sí está bien, pero en un empresario está mal, y esto como que me hace un poco de ruido y quisiera platicar de esto antes de la nota misma. Hoy nos acompaña el gran Alex, editor de tecnología de Rest of the World, y el brillante Steve de Shataka, también un portal, un medio muy importante de tecnología. Y bueno, nos hizo falta el gran Joaquín, le mandamos saludos, ojalá esté de vuelta pronto. Y bueno, arrancamos con esta preguntirijilla y este análisis de esta frase y este concepto del empresario o el creador. Esto es Wanna Geeks. Steve, ¿podemos comenzar contigo? Híjole, creo que mi opinión va a ser impopular porque, les voy a ser bien honesto, creo que no estoy en ninguno de los dos bandos. O sea, no soy de los que ve a Musk como el villano favorito, pero tampoco de los que le idolatra. Creo que soy la posición tibia. Y ha sido como un poquito a propósito, porque pues, la verdad es que pues, la neta, esto de la que nos dedicamos, uno intenta tener pues, las menores filias y fobias posibles, ¿sabes? Y más si se trata de personajes tan controvertidos y que al mismo tiempo están tan empapados en cosas tecnológicas y van a salir prácticamente en casi toda conversación. Entonces, no tengo una opinión totalmente favorable o desfavorable de Musk. Me parece que en términos generales sí tiene atributos como esta cosa del emprendedurismo. Desde luego que debe de ser una persona increíblemente brillante. Sus intenciones es algo que yo creo que es lo que podemos cuestionar en muchos temas. Pero venga, es un empresario hecho y derecho, ¿no? Esos retornos de inversión en Tesla no se hicieron solitos. O sea, él definitivamente tuvo que ver. Y bueno, ahora la adquisición de Twitter, pues es un movimiento hiper macro que tuvo que convencer a toda una junta a conseguir dinero de absolutamente todos lados. O sea, el dude pone su mira sobre algo y lo va a conseguir. O sea, eso es algo que hay que reconocerle a él, no solamente a él. O sea, también me parece que es una cualidad propia de todo empresario gigantesco, ¿no? De ese tamaño. Pero sí, ahorita vamos a llegar al tema ya de la discusión de Twitter, y a mí me parece pues, un poquito conflictivo el asunto de cómo se hizo la adquisición y lo que va a pasar ahora. ¿Y tú, Alex, qué opinas de Elon? Pues empecemos con ya desde el principio el debate. Steve, va a parecer que estoy de acuerdo, pero en el fondo estoy un poco en desacuerdo. Es muy fácil decir banalidades como lo que dice Elon Musk, échale ganas y te va a ir bien. Es muy fácil tener en la mira lo que quieres y conseguirlo si eres literalmente el hombre más rico del mundo. Es un poco este cuento de hadas del capitalismo meritocrático en el que vivimos. Un mundo claro, en donde si le echas ganas te va a ir bien. El problema, y aquí entramos al mundo de las redes, el problema es que los medios en los que estamos metidos nosotros, desde los medios sociales hasta los medios tradicionales, reproducen estas voces ya exitosas. Hay un sesgo de éxito en las redes. Por supuesto que Rosalía, si podemos hablar de alguien por medio de su primer nombre como Rosalía o conocemos el apellido de alguien como Trump o Musk, ya tienen demasiado poder. Ahora bien, hay gente que se lo gana y hay gente que acapara tanto poder que se vuelven problemáticos. Y ahí es donde discrepo un poco contigo, Steve, porque a final de cuentas estamos en un mundo en donde, aunque no hay que tener filias ni fobias, tienes toda la razón, es un mundo en donde hay muy poca rendición de cuentas con gente que tiene una cantidad de poder tan enorme y por lo tanto, como parte de una sociedad que quiere ser democrática, yo creo que es
al menos un rol importante a los medios, tratar de ser al menos críticos de manera consistente. Sé que no dijiste que no se debería hacer, pero quiero hacer hincapié en eso. Que el rol de los medios no es ni siquiera echarle porras de ninguna manera, aunque haga cosas muy interesantes. Elon Musk sin duda es brillante, sin duda ha hecho cosas fascinantes que han salvado a la NASA en muchas cosas. Tiene su servicio de taxis que va a la estación espacial. Pero más allá de eso, acapara tanto poder que es nuestro rol como el cuarto estado, los medios de comunicación, cuestionar lo que hace, porque para él salir bien es muy fácil. Salir mal también, pues es fácil también, pero tiene muchísimo poder. Entonces hay que hacer hincapié en eso. Eso que dices, Alex, es así y bien interesante. Ahora, que hay una perspectiva desde la cual como que quiero mostrar ahí una oposición, pero desde la otra quiero también estar. Ahora sí que también como tu postura con Steve, pero yo... por eso me fue tan importante, por ejemplo, mencionar a Rosalía, ¿no? Porque justo si ponemos al dueño del mundo diciendo échale ganas, dices, ay, güey. Sin embargo, Rosalía, hay, por ejemplo, videos de ella tocando en la calle, ¿no? Y ella dice, yo así le hice, güey. Creyendo en lo que amaba. Porque yo tocara en una calle con un espectador o en un estadio lleno, pues me dediqué a lo que apasionaba. Por eso creo que el discurso puede ser el mismo y ser vacío o estar muy lleno de verdad, ¿no? Te voy a contradecir un poco ahí, porque yo creo que si ya tuviste éxito, estás, entre comillas, un poco contaminado de cierto modo. Por eso hablo de manera estructural del sesgo de éxito que tenemos en el mundo, en el capitalismo y en los medios. Es como este tema de los políticos. Pues poco, no, bueno, ahorita vemos, porque Rosalía, pues tiene razón, viene un poco más de abajo, viene de un país desarrollado, España. Me gusta mucho una frase que dicen que si el trabajo duro fuera la única condición para hacerse rico, todas las mujeres de África serían millonarias. Y entonces, ya desde un principio vemos un problema con el leganismo, pero también yo creo que es importante hacer hincapié sobre lo que pasa cuando llegas a tener poder, que es, lo vemos mucho con los comediantes, de hecho. Los comediantes son gente normalmente de bajo estatus social, la gente pues ahí pues no los pela hasta que se hacen famosos, es gente que le echa muchísimas ganas, casi ninguno le va bien, excepto algunos contadas excepciones, y cuando llegan al poder, casi, pues en muchas ocasiones hay problemas de acoso sexual, abuso de poder, justamente porque no lo saben manejar. Y ese es el problema. Cuando llegas al poder, necesitas un poco estos controles porque no sabes cómo manejarlo. Nadie sabe manejarlo, a menos de que seas un aristócrata que educaron a ser cercano al poder desde que nació. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, el echaleganismo es una mentira absoluta. No le quería entrar mucho al tema porque siento que es como aparte, pero pues es que hay mucha bibliografía sobre el tema de cuán sesgada puede ser la opinión de una persona exitosa en cuanto a los motivos del por qué es exitosa. La gran mayoría te va a decir que por su trabajo duro. Está bien, o sea, yo no estoy diciendo que la gente que es exitosa, millonaria, rica, empresaria, no haya trabajado duro, pero por supuesto que tienen un dote también de suerte. Hay un conflicto de interés ahí en cuanto a que una persona que es rica, millonaria, exitosa, pues por supuesto que podría tender fácilmente, muy naturalmente y entendible también, a explicar las razones de su éxito en su trabajo duro y no en la suerte. Hay por ahí un video muy interesante sobre ese tema y que recoge algunos estudios sociales que se han hecho de Veritasium, no sé si lo han visto, que es justo como la paradoja del éxito, ¿no? Y es muy, muy bueno como para entender justo por qué en medida en la que uno es más exitoso tiende también a minimizar el rol de la suerte en el éxito propio. Oye, pero ahí te va. Esto no es mío, son palabras de Rosalía. Y también estaba escuchando a el vocalista de Coldplay, que... Chris Martin. Chris Martin. No nada más es trabajo duro respecto a las de africanas. Según lo que dice Chris Martin y Rosalía y también Elon Musk, es trabajo duro en lo que te apasiona. Ahora, para poder hacer lo que te apasiona, a lo mejor ya ese es otro discurso y decir las mujeres en África no van a poder cantar. Ya, entonces... hasta ahí eso. Y lo otro, coincido perfectamente. Yo escuchaba a un gran amigo, director de teatro y danza, que decía que cuando se consolida una forma de ver el mundo de manera tan amplia,
en este caso es empresarial, pero puede ser de teatral o de cinematografía así, dice, puede ser hasta peligroso. ¿Qué? Que se consolide de una forma tan clara de ver el cine, el teatro o el mundo o en una empresa. Y decía, entonces, apúrate, papito, porque debes hacer lo contrario. Entonces, desde ahí coincido totalmente, ok, está bien lo de Musk, está bien, pues ya hay que llevarle la contraria, ¿no? Porque quién sabe eso hasta dónde llegue. Y entonces, bajo ese parámetro es lo siguiente. ¿Hasta dónde va a llegar el tema de la compra de Twitter? O sea, ¿hasta dónde nos va a llevar Musk con Twitter? Una plataforma tan importante, informativa, noticiosa y de comunicación, en la que él dice que quiere eliminar bots, dejarla, pues que podamos tener libertad de expresión, libertad, ¿no? Porque creo que hay que contextualizar un poco. Había, por ejemplo, hace como unos 3 años o 4, se podía en Twitter, tú podías solicitar abiertamente la palomita azul, ¿no? De verificación. Pero hubo un supremacista blanco que empezó así a hacer revueltas desde ahí y hubo muchas críticas a Twitter, ¿no? Ese es uno de los tantos casos, ¿no? Que dijeron, oye, ¿cómo un supremacista blanco puede tener la verificación de Twitter? Y Twitter entró ahí en un conflicto, dijo, bueno, yo no digo que sean buenos ni nada, simplemente estoy diciendo que realmente son ellos. Lo que se hacía bolas o no, mejor la canceló y de hecho quitó ese servicio de poder darla, como que hacerlo tú mismo. Ahorita ya lo están reincorporando un poco y tal, pero un poco Musk lo que dice es, no, pues que cada quien hable y que Twitter no censure, ¿no? Y que, a ver, ¿qué opinas de esto, Steve? Muchas cosas. Sí hay alertas rojas sobre el asunto de qué tan absolutista se le puede permitir a Musk permitir el derecho de libertad de expresión en Twitter. Y esa es una discusión contemporánea, sí, no nueva y que también está en boga, ¿no? La libertad de expresión en redes sociales. La verdad es que no nos hemos puesto de acuerdo, o sea, no existe un consenso generalizado sobre qué significa eso. El más cercano, creo yo, es el que tiene que ver con que libertad de expresión no debería de traducirse en discursos de odio en redes sociales, y ese pues, es de lo más natural, ¿no? Todo el mundo podemos entender ese acuerdo. Yo veía varias alertas rojas por parte de Amnistía Internacional, por ejemplo, de Human Rights Watch, que dicen que les preocupa como el rol de paladín de libertad de expresión que ha intentado asumir Elon Musk, ¿no? Él se describe así. Él ha dicho que Twitter es como debería de ser uno de los pináculos de la democracia, porque debería de garantizar en todos lados, en todo momento, como principio definitivo y total la libertad de expresión. Ahora, esto es por supuesto que es una conversación que Elon Musk sabe, ¿no? Que sabe que hay alertas prendidas por ahí en cuanto a cuáles son y qué forma van a adoptar estas nuevas modificaciones que podría plantear en Twitter. Me parece que fue ayer, antier, que el propio Elon Musk dijo, pues sí, la verdad es que he dicho eso y la verdad es que pues también me preocupa, pero no es que el día de mañana vayamos a permitir ya de plano discursos de odio, y ese me parece un buen punto de partida. O sea, en un momento en el que hay tanta incertidumbre, porque nos preocupa un montón qué va a pasar, me parece un buen compromiso que diga, no va a pasar así. Digo, quién sabe cómo va a pasar, todavía hay que verlo, ¿no? Pero me parece un buen punto de partida que estamos estableciendo que, por más absolutistas que queramos ser sobre el derecho de libertad de expresión, no discursos de odio. Con toda la ámpola que eso levanta también, ¿eh? Porque, o sea, luego la gente dice como, no, es que ahora ya la nueva generación le dice discursos de odio a lo que sea, ¿no? Pero me gusta que esa no sea una discusión en la que nos estemos metiendo ahora. Eso para empezar. Bueno, metámonos en ella. Sí. Pero, o sea, un poco estando completamente de acuerdo con lo que dices, yo creo que ese es un buen parámetro. El problema es que Twitter es una red mundial en donde hay divergencias muy fuertes de lo que significa eso, ¿no? Yo acabé en el periodismo por un caso donde yo fui a reportear, como civil básicamente, no estaba en el periodismo en ese entonces, a un discurso que iba a dar Marine Le Pen. La previa vez, no esta vez, pero la vez pasada donde llegó a la elección contra Macron. Y lo interesante fue que había dos bandos. Iba a hablar en un edificio y afuera estaban todos los manifestantes que decían que cómo se atrevían a darle una plataforma. Ella, pues la verdad, sí podríamos decir que emite bastante odio desde su discurso y decían, pues, ¿por qué le están dando una plataforma? La contraparte, y yo creo que
pues tal vez estaba un poco más de acuerdo con esto, en teoría, es que la plataforma ya la tenía ella. Era la candidata a la presidencia de la República Francesa y estaba en segundo lugar. Entonces, Claro. el momento ya no era de no darle una plataforma, sino de cuestionarla muy de frente y de manera inteligente. Entonces, pues bueno, ahí ya estamos viendo los problemas, ¿no? Son dos. La primera es lo complejo que es ver qué es libertad de expresión. Y en ese sentido yo creo que Sí. Elon Musk es un niño de 5 años, donde dice, él lo ve como qué bueno es lo bueno y qué feo es lo malo. Y nada más, no entiende que, por ejemplo, cuando dice, a ver, esto lo dijo ayer, sé que dije que quería libertad de expresión absoluta, dijo absoluta, y ayer dijo, no, en realidad lo que quise decir es que es bajo el marco de la ley. ¿La ley de quién? ¿La ley de la selva? ¿La ley de la ONU a quien nadie pela? Claro. ¿O la ley de cada país? Eso le va a encantar a Nayib Bukele, que de hecho celebró que Elon Musk llegara a comprarse Twitter, porque Nayib Bukele con su Congreso pasó una ley que encarcela durante 15 años a cualquier periodista que reporte cobertura, él le dice a favor de las maras, a favor de las pandillas. Pero eso lo decide el gobierno. Entonces esa es la segunda pregunta. ¿Quién decide qué es discurso de odio? ¿Quién decide qué está permitido y qué no? En un sistema democrático, yo puedo ver cómo un consenso puede surgir. En una empresa bajo el mando de un güey, lo veo más interesante. Sí, ahí el tema es que tenemos pendiente esta discusión sobre regulación, ya no solamente sobre libertad de expresión, sino sobre regulaciones de un montón de cosas, ¿no? Sobre las Big Tech. No sabemos cómo regularlas. Y las Big Tech, por el carácter internacional que tienen y por lo gigante que es esto que es Internet, que no nos imaginábamos que iba a pasar hace 40 años, pues no sabemos qué hacer. O sea, en libertad de expresión, pero también en finanzas, pero también en impuestos. Afortunadamente estamos avanzando, ¿no? Por ejemplo, en el tema que tiene que ver con tecnológicas y cómo se les van a imponer ciertos gravámenes en todo el planeta, pero esa discusión es una que ha tomado, ¿qué? Más de 5, 6, 7 años desde que aparecieron los primeros, los grandes gigantes de Internet. Me temo que la discusión real que se pueda traducir en acuerdos internacionales sobre cómo garantizar derechos como el de la libertad de expresión va a tardar mucho más que eso. Claro. A ver, qué bueno que hablas de los gigantes de la tecnología, Steve, porque me sirve para pasar a la siguiente cuestión. Sin embargo, quiero hacer un paréntesis. A mí yo creo que lo que más me preocupa de Musk es que en la mayoría de las ocasiones sí sabe qué dice y sí sabe a dónde está yendo. Y eso porque hay gente que no, ¿eh? O sea, hay gente que es así de, sí, me equivoqué y se hace bola sola. Y me parece que Musk tiene muy claro qué quiere hacer. Y pues se enfoca. ¿Qué crees que sea eso? No sé qué quiere hacer, pero me parece que lo tiene claro él. Yo creo que tiene una onda un poco más trumpista, en ese sentido que sabe muy bien manejar a la gente. Que yo creo que es diferente a saber lo que estás diciendo. Yo estoy de acuerdo, con tiene Alex, el talento de un Miss Universo que sabe el guión y sabe... Sí te entiendo. Yo más bien me refiero a... por ejemplo, seguramente sabe que el mundo no es tan básico como buenos y malos. Pero no le importa, él tiene su discurso. Ese es como más bien a lo que... Esa impresión me da. ¿Quién sabe? O sea, porque más allá, pues al final vende futuros, vende cosas que no existen, vende que, pero a lo que me refiero es, me parece que dice, ya sé hacia dónde ir, ¿no? Más allá de que sepa qué está diciendo exactamente. Pero bueno, la pregunta que quería hacer era, a ver, ¿cuáles son para ustedes los gigantes de la tecnología y por qué... ponen de nervios al mundo, ¿no? Porque la gente que sí sabe, hay gente que nada más se sube, ¿no? De hecho, el mismo Elon Musk alguna vez tuiteó algo como support the current thing, ¿no? Porque hay gente que la verdad sí no sabe ni qué está apoyando. Pero ¿por qué la gente que sí está tan nerviosa de los gigantes de la tecnología y cuáles serían algunos de ellos, Alex? Pues mira, yo creo que fue un gran punto el que hace Steve, que es el punto de la regulación y qué rol tiene la sociedad y el Estado dentro de este mundo tecnológico en el donde parece que nos están llevando por calle las empresas, grandes o pequeñas, el capital privado. Empecemos con el gran problema.
ya nos tienen en jaque estas grandes empresas, no solo por lo que ya han hecho en el pasado, desde cuestiones de racismo algorítmico hasta problemas de desigualdad, hasta todo lo que ya hemos visto, la acaparación de recursos. Las empresas más grandes del mundo son tecnológicas y son monopolios titánicos, pero lo que nos depara en el futuro. Me preocupa mucho el futuro de lo que estamos llamando la Web 3.0, que es básicamente un mundo en donde existimos en redes, casi como otra versión de nosotros, avatars, y comerciamos y transitamos e intercambiamos bienes y servicios en línea. Todo en un espacio privado y todo bajo digamos, es como una ciudad Potemkin donde te ponen cosas muy bonitas para que veas y estés contento, pero todo está controlado y regulado, no por la sociedad, no por un estado, sino por empresas. Y eso me preocupa mucho porque, como son empresas, ahí el voto, y lo hemos visto mucho en los metaversos, por ejemplo, que ya empiezan a existir, como Decentraland, donde dijeron, una utopía libertaria, qué bonito, y ahora resulta que la gente que tiene más dinero tiene más poder y más votos. Pues obvio. Claro. Creo que ahí la discusión, creo que a lo que se refiere Alex es como más corrígeme si me equivoco, Alex, como el concepto de metaversos, más que el de Web 3.0, porque el de Web 3.0 en teoría, el plan maestro que tenemos es Web 3.0 como medida precisamente para solucionar la concentración de poder, porque la Web 3.0 está basado en la descentralización. El discurso ideal que hacen las organizaciones que son pro Web 3.0 es redes sociales, sitios, metaversos que no sean propiedad de una empresa privada. Claro, ese es el problema, ¿no? Porque decimos, es un poco como Twitter es un lugar libre donde cualquiera puede hablar, pero estamos hablando de los mismos poderosos. Igual, las DAOs, que son organismos autónomos descentralizados, que son parte de esta utopía de el futuro del Internet, donde cada quien habla y es descentralizado y es muy democrático. En realidad, cuando es gestionado por empresas, ese es el problema. Yo creo que estoy yéndome un poquito más para atrás. Estas utopías en las que estamos tratando de vivir, donde tenemos sociedades, en realidad están construidas sobre terrenos que son de empresas privadas, terrenos digitales. Entonces, un poco como regresando a Twitter, que es un gran ejemplo, Elon Musk dice que Twitter es una gran plaza pública donde podemos hablar todos libremente. Pero no es una plaza pública. Es una empresa. Y Naomi Klein, que es una académica que ha estado estudiando esto durante mucho tiempo, ha estado estudiando el problema con esto. Ella estudió mucho el fenómeno físico de esto, que en los centros comerciales, por ejemplo, o los grandes centros financieros, las empresas se compran todos los terrenos, construyen plazas y fuentes para que estés ahí consumiendo y estando. Claro. Y parece que son plazas públicas, hay policías o gente vestida como policía, pero si haces algo como hacer una manifestación o haces algo que no está dentro del ethos ahí te sacan de la empresa, porque es propiedad privada. Y completamente arbitrariamente. Ahí no eres un ciudadano, eres un consumidor. Y si no consumes de manera adecuada, bye. Es más, si estás ahí un largo rato haciéndote güey, es como de ¿qué hace esta persona aquí? Claro, que en Estados Unidos tienen este término de loitering, que es estar parado demasiado tiempo. Y por supuesto que repercute en racismo, repercute en clasismo, es el menjurje más asqueroso de todos. Claro. Ahora, ¿han visto a las personas que están paradas en las plazas públicas observando a las personas? Bueno. ¿Tú eres el que observa a los observadores? Yo soy el que observa a los observadores. No, esa es como un poco la alegata que usa la empresa misma, ¿no? De decir, bueno, es que estamos cuidando a la seguridad de las personas, ¿no? Se vuelve un merequetengue bien complejo. Bien complejo, porque tampoco es... luego se empieza a actuar... mira, hace relativamente poco hablaba con un amigo mío cineasta que él se quejaba mucho de cómo estaban recorriendo a las personas de la montaña, ¿no? Dice, los leñadores de la montaña ahora pues los están queriendo sacar de ahí y es su madera y así. Y yo decía, y es una tristeza porque yo conozco a la gente que los está sacando y la gente que los está sacando están haciéndole un daño a nuestros bosques. Entonces, pues luego se está peleando gente que ni al caso, ¿no? Y luego por allá, pues la empresa enorme está acabándose el bosque de verdad, ¿no? Entonces, creo que ya son ecosistemas bien complejos que a veces no nos dejan ver
qué es lo que de verdad está ocurriendo, ¿no? Pues en donde habitamos. Entonces quisiera preguntarte, Steve, ¿cuáles son para ti los perfiles más grandes de tecnológicos y qué observas tú en ellos o qué piensas, más allá de los riesgos o qué observas, qué piensas? Yo creo que volviendo a la pregunta, mezclando esta con tu pregunta anterior, el miedo que nos dan las grandes tecnológicas es la concentración de poder y sobre todo el miedo que da a grandes gobiernos y a grandes organizaciones, porque yo no estoy seguro de que este sea un miedo latente en la sociedad en general, ni tampoco en los usuarios, la verdad, ¿eh? O sea, y eso lo ves muy fácilmente con que te abres una cuenta, le das en aceptar términos y condiciones, se acabó, fin. Ahí es donde termina mayormente como la responsabilidad que tienen muchos usuarios respecto a cómo, dónde, qué hace exactamente la tecnológica y bueno, o sea, cosas como qué hace con mis datos, ¿no? Que ese es otro tema. Las grandes tecnológicas, esas son sin duda Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, ¿no? Son las 5 grandes tecnológicas con el poder de adquirir gigantescos como Activision Blizzard, ¿no? Para decirte una de las adquisiciones más grandes últimamente, pero también para incidir en políticas internacionales, como lo han intentado hacer, por cierto, grandes tecnológicas. Ahora, por ejemplo, con el asunto de cómo se les van a imponer impuestos, ¿no? En este acuerdo de la OCDE que está siendo firmado por todos los países del planeta, casi todos los países del planeta. Facebook lo intentó, Apple también, Google también. O sea, el poder es tan grande que no solamente inciden en políticas nacionales, sino también en internacionales, y normalmente suelen ser políticas que tienen que ver justo con su regulación, con cómo actúan, cómo operan, y si pueden. Es que la bronca es que cuando todos estos gigantes comenzaron a operar, pues esencialmente lo hacían en lo oscurito, ¿sabes? O sea, al margen de la ley. Y eso no es del todo su culpa, sino que es una cosa, creo yo, intrínseca de la tecnología, que es la tecnología llega antes de que la regulación esté lista. Y la regulación en realidad es consecuencia. Es un fallo, sí, pero así es como se opera, ¿no? Nos pasó con Uber, nos pasó... ustedes nómbrenlo, nos pasó en realidad con toda la industria que tuviera que ver con tecnología. El problema es que, o sea, hace 100, hace 50, hace 30 años no imaginábamos que podría haber una empresa tan gigantesca, deja tú el rubro del que sea, cuyo poder se equiparara al de uno o varios países juntos. Eso es algo que no se había visto jamás. Claro que ahora ocurre de la mano de la tecnología porque, bueno, pues ya vimos cómo todos, cómo esos pequeños aparatitos que nos servían para llamar de repente son una supercomputadora y nuestra vida se basa en ellos. Yo no creo que sea culpa de las tecnológicas que tengan tanto poder. Creo que hay que recriminarles un montón de cosas, pero no es su culpa cómo llegamos hasta aquí. Es su culpa lo que está pasando ahora. Es su culpa cómo pretenden, te digo, incidir como en las políticas internacionales, y da mucho miedo la cantidad de poder, de datos, de cabildeo que pueden llegar a tener a nivel internacional. Discrepo un poquitito, pero con el grueso de lo que dices, yo creo que tienes toda la razón, pero discrepo un poquito en asignar la culpa. Yo creo que sí tienen la culpa. Saben exactamente aquí, un poco como Elon Musk, como corporaciones están muy, muy conscientes de lo que está ocurriendo. Tienes toda la razón que la tecnología tiende a preceder la regulación, naturalmente, pero ¿cuánto se tarda la regulación en llegar? Tiene mucho que ver con el poder de cabildeo. Hoy sale que hay un cajero de Bitcoin en el Senado. Entonces eso te dice todo, ¿verdad? Están tratando de enseñarles lo padre, qué chido está esto, miren. Y yo creo que las criptos son un gran ejemplo. Las criptos son una herramienta, digamos que es neutra, de cierto modo, ¿no? No es buena ni mala en sí. Es como se usa. Y si la regulamos, puede ser menos peor o mejor, al menos. Entonces, vamos a regularla. Pero hay muchísimos intereses, entre ellos Elon Musk, que están en contra de la regulación de este tipo de criptodivisas. Dicen, no, estás
estás anulando la innovación. No regules tan temprano, porque así nos vas a poner en jaque y no vamos a poder innovar, y entonces China nos va a ganar. Entonces Estados Unidos o México o otros países dicen, no, pues mejor no regulemos y démosle rienda suelta. Yo creo que ya vemos muchos de los problemas con cuestiones tecnológicas como inteligencia artificial, como coches autónomos, como criptodivisas. Ya estamos viendo los problemas y no nos estamos moviendo lo suficientemente rápido para regularlos. Entonces, regresando a Twitter, yo creo que sí, o sea, Twitter sí es de cierto modo una plaza pública, pero es privada. ¿Cómo regulamos eso? ¿Exprópiese? Claro. O tal vez no. Y ese es otra vez el problema en el que estamos. Es un ecosistema global. No se puede resolver de manera país por país. Lo más cercano que tenemos Local, es sí. lo que hace la Unión Europea. Aparte, si se expropia, te lo juro por Dios que va a perder la evolución que está teniendo respecto al usuario y eso. O sea, entonces, y luego también hay una antítesis, o sea, es una empresa pública privada, ¿no? Es como de, o sea, ¿cómo no? Ibas a decir algo, Steve, perdón. Sí, que le iba a echar leña al fuego porque... y me ayudaste un poquito con tu comentario porque... O sea, ¿por qué crees que pasaría eso? ¿Por qué crees que lo expropiamos, ¿no? Expropiamos Twitter, qué padre. Expropiamos Twitter y en realidad la plataforma se va a venir abajo. ¿Por qué crees que pase? Yo siento que es porque a nivel regulación es muy difícil entender cada plataforma. No nos vayamos tan lejos. O sea, el foro que se hizo de Bitcoin el 26 de abril, yo vi el foro completo. Y hubo como propuestas interesantes y los emprendedores diciendo como, sí, mira, y todo esto se puede hacer con blockchain, ¿no? Pero los senadores estaban con cara de que es una cadena de bloques. Claro, o sea, porque el gobierno no se dedica a eso. Oye, y no es queja ni crítica ni nada, ¿eh? No es queja, o sea, es decir, No. a ver, compro una refresquera. Pues al rato, o sea, ¿tú qué tienes que estar haciendo con una refresquera? Y no en un mal sentido de, ¿por qué la expropió? No, sino... pues de repente se van a dedicar a gobernar y la refresquera pues ya no va a saber chido. O sea, en realidad es Claro. ese, no porque esté mal, yo no sé eso ni me importa, en realidad El punto que quiero hacer un poco es, sí veo reticencias, es muy evidente por parte de las tecnológicas a la regulación, pero también tiene que ver con la eficacia que tenemos del lado estatal para entenderlas y para saber cómo regularlas. Yo no tengo tanto problema, fíjate, con este asunto de que nos estamos tardando un poquito con la regulación de cripto, porque yo siento que nadie la entiende en el Congreso. Y eso me preocupa un poquito más. Digo, no, pues si estamos así ahorita, pues mejor hay que esperarnos. Sí, exacto. Es un punto interesante el que haces, ¿no? Porque es con eso, al menos como editor y periodista, siempre me topo con eso, que es ¿dónde están las voces neutrales cuando queremos hablar de cripto? ¿O es gente que lo odia con todo su alma o es gente que es religiosamente fanática de las cripto? Estoy muy de acuerdo. Yo creo que lo más cercano a lo que describes justamente es la Unión Europea. Yo creo que es una burocracia titánica con muchos bemoles, pero que justamente se dedica a ver cada cosita y tienen su comisión de tecnología y la regulan bastante bien, yo creo. Y sabes lo bien que se está regulando porque casi todos les quieren copiar. Argentina es un buen ejemplo. Argentina ahorita está en la Suprema Corte un tema de derecho al olvido, donde si... pues brevemente, si ponen tu nombre y metiste la pata, o sea, sale un video viral de ti vomitando y es lo único que sale una y otra vez y te está arruinando la vida y nadie te quiere rentar una casa por eso, tienes el derecho a ser olvidado en redes en Europa y se están basando en esa ley en Argentina para hacer Oh, qué interesante. Sí, justamente para hacer ese dictamen en la Corte Suprema. Me gusta, mucha gente cree que es muy fuerte el abordaje de la Unión Europea, pero a mí me gusta el garrote con el que cuentan, que es, ustedes, Google, lo que quieras, ustedes sigan trabajando. Nosotros somos un mercadote, tienen que estar aquí, sí o sí, pero metan la pata y les cobramos el 2% de sus ingresos anuales. Claro. O sea, y que es el problema que siempre veo yo con la regulación, que le dicen regulación con la tecnología, que meten la pata terriblemente, pero como no hay precedentes, dicen, pues bueno, sí, no, arruinaste la vida de 300,000 personas, murieron 15, son $2,000 de fianza. Y dices, no, wow, pues no, si no lo van a volver a hacer. Claro. Oye, Alex, a ver, ya casi tenemos que cerrar. Híjole, esto debería ser de 2 horas este capítulo, pero fíjate, ya entendí por qué
por qué cuestionaste cuando te dije, es que creo que Elon Musk sí sabe. Creo que es que por un lado sí, por un otro lado no. ¿Y por qué te lo comento? Porque creo que también pasa eso con las empresas que tú dijiste, sí saben. Y yo creo que las empresas sí saben por un lado y por otro no. Y te voy a platicar. Yo tengo un amigo empresario, un empresario de verdad, ¿no? A ver, no es de los empresarios más ricos de México, pero es un empresario de verdad en toda la extensión de la palabra. Ese fulano, como yo lo podría describir, es un tipazo, así, es de los mejores tipazos así que yo haya conocido. Es agradable, bondadoso, bla, bla, bla. Pero el tipo... digo que es un empresario en toda la extensión de la palabra porque aparte de que le va muy bien, el tipo compra, vende sin pensar nada, sin pensar más nada. O sea, él me estaba hablando justo de una compra de terrenos y cómo estaba influenciando él ciertas circunstancias que lo propiciaran y que mantuvieran su precio y cosas así. Yo le pregunté en algún momento, oye, güey, ¿y eso no afecta como a la gente, bla, bla? Y su reacción fue, ay, cabrón, ni siquiera me había puesto a pensar en eso, ¿no? O sea, como que justo lo entendí y dije, pues este señor dice, pues no sé, como que ni siquiera es mi asunto, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado las empresas sí saben, en cuanto a, pues sí saben cómo están cabildeando, cómo están presionando, pero luego, pues muchas han de decir, cabrón, sí, mira, se están muriendo 1,000 niños, ni siquiera lo había pensado, ¿no? Entonces, eso no es en su defensa, sino al contrario, pues esa es la gran problemática, ¿no? Y te voy a dar un poco más la razón, que es a nivel personal, yo creo que Elon Musk sí es una persona bastante inteligente. Yo lo he escuchado mucho y es una persona muy elocuente. Sabe a nivel técnico de lo que está hablando, que pues habla muy bien de él. Sabe muy bien manipular pues los medios de manera emocional, que es un talento bastante fuerte que tienen pocas personas. Y esto nos regresa un poco al principio, que tiene que ver con el poder y cómo te cega un poco, que es... Elon Musk hace no sé cuánto tiempo, poquito, algunos años, dijo que iba a vender todas sus posesiones, que ya no tenía razón de tener posesiones, que quería enfocarse completamente en su misión. Muy bien. Sin darse cuenta que, pues chavo, una mansión que tienes en Miami es una posesión y el hecho de que puedas deshacerte de todo y aún estar bien y vivir en casas de amigos, habla de la influencia y del poder que tienes, ¿no? Él no está viendo las cosas desde nuestra perspectiva. Y yo creo que de ahí también viene un poco de su visión un poco naif. Lo bueno es bueno y lo malo es malo en su mente. Porque él yo creo que ya lo pensó mucho, filosofó y ya llegó a la conclusión con Joe Rogan, con unos porros, de que ya tiene bastante determinado qué es bueno y qué es malo. El problema es que el mundo es infinitamente más complejo de lo que él puede concebir. Y me remite al punto. Individuos nunca deben tener tanto poder porque un individuo es imposible que un individuo capte toda la información necesaria para tomar las decisiones correctas. Las instituciones, ¿qué problema tienen? Son un poco más ineficientes y son bastante más lentas, Unión Europea, pero son mucho más cautelosas con cosas que a estas alturas del partido, con energía nuclear, con inteligencia artificial, pueden literalmente acabar con la civilización. Entonces, pues, claro. Ese es mi punto. Es un hombre listo, pero es una persona cegada por su propio poder. Claro. A ver, doy rapidísimo unos datos curiosos. Algunos van a repudiarme por algunos de los datos, me van a escupar en la cara. Y luego ya una conclusión súper rápida. Se supone que vivió con $1 por día mientras estudiaba Elon Musk, ¿no? Él dice, mira, este es mi rollo, ¿no? A ver, tú también puedes, no sé qué. Trabajó un rato en un club nocturno, o sea, ese es, digamos, se dio un baño de pueblo, dijeron por ahí. La frase esa de Aladín de... me disfrazo de plebeyo para escapar de la presión del palacio, ¿no? Muchos lo identifican millonario después de que vendió PayPal, pero el tipo ya había estado vendiendo empresas, Zip2 la vendió y todo esto. Ahora, esto se me hace bien importante y esto sí, pone siempre su dinero para desarrollar sus ideas. Y una vez el director de Sony Music, de Sony Music, es muy amigo mío y él me decía... Híjole, güey, yo luego me acerco con chavos que te piden dinero y cuando ellos no ponen ni su propio dinero y me dice, o sea, no, el principal momento, o sea, el principal factor de confianza es poner tu dinero. Y yo le dije, ay, güey, pero es que
pues no todos tenemos $100,000. Me dice, no, güey. En lugar de comprarte la chamarra de 4,000, métele eso a tu track. Y dije, y sí, se me hace un factor clave de confianza, ¿eh? De confianza en tu entorno. O sea, y eso se me hace interesante. Bueno, hubo un rato que SpaceX estuvo cerca de quebrar. Y lo salva un contrato de la NASA que logra convencer a Elon Musk. O sea, también Elon Musk, digamos, ha estado ahí en la cuerda floja. Es muy interesante su personaje mismo. Y bueno, ya voy a las conclusiones. Steve, échate una conclusión de Elon Musk y estos gigantes tecnológicos. Fíjate que no sé si llegamos al asunto de que lo que preocupa mucho aquí es algo muy similar con lo que pasa con las grandes tecnológicas, es la centralización. Y la centralización, sobre todo cuando quien centraliza tiene un discurso de libertad de expresión que puede sonar muy autoritario. Y lo que decíamos un poco, ¿no? En realidad, Twitter no es una plaza pública. Twitter pinta para ser una plaza pública, pero en realidad es como si entraras a un depa porque básicamente le pertenece a alguien. Y ese alguien tiene reglas muy claras sobre cómo debería de ser. Bueno, dice tener reglas muy claras sobre cómo es que tú deberías de dialogar dentro de ese depa. Y el problema es que ese depa no es un depa. Ese depa es tan grande como el tamaño de un país. Porque Twitter es gigantesco. Gigantesco. Proporcionalmente, claro, no estoy diciendo que Twitter tenga como todos los usuarios y sea representativo de lo que está ocurriendo en México, pero a nivel mundial me refiero, Twitter es muy, 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 muy grande. Y por supuesto está íntimamente vinculado con el asunto de la libertad de expresión. Y también está el asunto de que el discurso de Musk, pues, sin querer, se parece como a un montón de otros que hemos escuchado de ciertas figuras protagónicas, escandalosas, polémicas, que dicen que se les niega la libertad de expresión, que dicen que necesitan un megáfono más grande. Yo creo que todo eso es lo que da miedo, la centralización de ese tipo de discursos y que estamos todos en ese depa, que no es un depa, y en donde Musk dicta las reglas. Y que parece que no estamos ni de cerca de una regulación que pudiera tener que ver con libertad de expresión en redes sociales a nivel mundial. Perfecto, pues a ver, Alex, ¿tú qué opinas? Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Steve y adjuntaría que uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos ahorita es que estamos cegados, pues todas las personas estamos cegadas por las porras y lo bonito que es la tecnología. Siempre es nuevo, siempre es interesante, siempre destella. Y el problema con eso es que las empresas se aprovechan de ello. Yo la verdad le tengo muy poca fe al futuro descentralizado que prometen las grandes empresas. Pues se me hace chistoso, ¿no? Vengan, va a ser descentralizado con base en nuestros servidores Amazon Web Services. Vengan, va a ser descentralizado dentro de un metaverso donde, pues básicamente los dueños de los terrenos o lo que sea es ese espacio privado de grandes empresas. A mí se me hace que a estas empresas, regresando al punto de están cegados por su inocencia y por su poder, les hace falta unas lecciones del PRI. Que dicen aquí en esta DAO, esta organización descentralizada, cada quien tiene un voto y cada quien es libre de emitirlo y en sus intereses. Y yo digo, me pregunto si puedo contactar a una cantidad sustancial de esta gente y darles una torta y un Boeing y a ver qué tan libres son, el equivalente a eso. Eso es perfectamente factible porque es descentralizado, no hay regulaciones de ese modo y muchas no están pensando en cómo los seres humanos actúan más allá de sus idealizaciones. Y creo que ese es el gran reto que tenemos con la plaza pública digital, que es necesitamos eso, pero aún no lo tenemos. Y está básicamente en las manos de una persona que no creo que entiende ni quiere entender lo importante que es esto en los hechos, no en su visión idealizada. Claro. Yo me voy con algo que ya les mencioné hace un momento, pero lo voy a sacar, hasta le voy a cambiar el contexto para que entiendan a qué me refiero. Yo hablaba con este amigo, este gran director que ahorita se encuentra en Nueva York haciendo una puesta en escena. Yo le decía que a mí no me gustaba la dirección de los mexicanos, ¿no? Y él me dijo, pues apúrate, papito. Porque yo también soy director de cine. Me dice, pues apúrate, papito, haz lo contrario. Y fue cuando me explicó, me dice, una visión muy concreta de lo que sea política o en el arte, si se solidifica, es hasta peligrosa. Apúrense a hacer lo contrario y creo que es verdad. Y creo que hay que apurarnos a hacer lo contrario porque ahí se va a acabar el mundo, carajo.
¿no? O sea, y bueno, yo con eso me quería despedir. Les agradezco mucho, Alex. Qué interesante. Ojalá pudiéramos tener 2 horas. Y gracias, Steve, también. Bueno, ya saben, sigan su trabajo, síganlos en Twitter. Y bueno, gracias por habernos acompañado aquí a Wanna Geeks. De nuevo mandamos Wanna saludos Geeks. a Juac y Héctor, que está en los controles. Y nos escuchamos para la próxima. Gracias. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.